Amigos, nos da mucho gusto estén con nosotros en su programa de Libro de Cielo. Los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 1933, julio 2, 1926. La gran diferencia entre la santidad de las virtudes y aquella de vivir en la unidad de la luz del querer divino. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús me hacía ver a la divina justicia en acto de descargarse sobre la tierra, mandando a los elementos que se desencadenaran contra de las criaturas. Yo temblaba al ver donde las aguas inundaban los pueblos, casi para sepultarlos, donde el viento con fuerza impetuosa transportaba y desarraigaba plantas, árboles, casas, y hacía de ellos un cúmulo inservible, y hacía quedar a varias regiones en la más escuálida miseria, donde sucedían terremotos con notable daño. Pero ¿quién puede decir todos los males que están por caer sobre la tierra? Además de esto, mi siempre amable Jesús se hacía ver en mi interior que sufría en modo desgarrador por las tantas ofensas que le hacían las criaturas, especialmente por las hipocresías. Parecía que bajo el bien aparente tenían el veneno escondido, las espadas, las lanzas, los clavos, para herirlo en todos los modos. Después, como si Jesús me quisiera junto para sufrir, me ha dicho: Hija mía, la balanza de mi justicia está colmada y está desbordándose sobre las criaturas. ¿Quieres tú, como hija de mi voluntad, que yo te exponga a los reflejos de mi justicia, a fin de que tomes parte en sus golpes? Porque está por hacer un amasijo de la tierra, y mientras con tu sufrir satisfaces a la justicia, les ahorrarás castigos a tus hermanos. Quien vive en el alto reino del supremo querer, debe defender y ayudar a quien está en lo bajo. Pero todo esto que ve Luisa es del futuro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, bueno, yo dije, pues ya estaban igual de mal antes que nosotros ahora. Pero por eso, o sea, nos dice Jesús que el profeta, o sea, el que ve en una misma como pantalla, está viendo presente y futuro. Pues le es difícil el poder diferenciar. Simplemente escribe lo que ve. A veces Jesús le dice: mira, estos son castigos que tengo preparados para después. Pero a veces no, a veces simplemente ella ve. Y bueno, podríamos ir conjeturando si son cosas que pasaron o cosas que no han pasado. Hay unas que son muy sencillas. Por ejemplo, cuando le dice que el mar se ha abierto camino por abajo de la tierra y que está listo para tragarse ciudades enteras. Eso no ha pasado. Entonces ahí sí, esto es un castigo futuro, y que le dice Jesús: tú sabes qué ha detenido este flagelo. ¿Qué sea lo que ha detenido ese flagelo? No lo dijo, pero podríamos conjeturar un poco, o sea, la santidad humana de algunas personas, la misma Eucaristía, o sea, esto es algo que también hemos hablado en ocasiones, ¿no? Ya ves que hay muchos programas y muchas ideas sobre el catejón, ¿sí? Y viendo con calma el texto evangélico, cuando San Juan dice que primero necesita ser quitado aquel que lo retiene, no se está refiriendo al futuro nada más, sino lo está poniendo en presente. O sea, no dice tendrá que ser quitado allá, sino dice el que lo retiene ahora. O sea que desde aquel tiempo en que Juan escribió esto, ya estaba ese poder de la confusión, de la herejía, como le queramos llamar, ya estaba en acto, y ya había algo o alguien que lo entretenía. Y ese algo o alguien que lo entretenía
perdura hasta la actualidad. Entonces, ¿qué podría ser una persona? Difícil pensarlo. Una persona que tenga 2000 años, bueno, pues ya se hubiera sabido, ¿no? No, yo creo que es la Eucaristía. O sea, la Eucaristía, Jesús eucarístico, que es el que detiene, y es hacia donde parece ser que los reformadores quieren quitar la Eucaristía para homologarnos a todas las iglesias cristianas que lo tienen simplemente como un recuerdo, como un memorial, no como una cosa real, porque ellos no creen en la transubstanciación de Jesús ahí. En fin. Pero ahí va a entrar la divina voluntad. Esperemos que sí. Esperemos que sí. O sea, en fin, simplemente es una simple plática de charla de café, donde se trata de componer el mundo y no se compone nada, queda peor. Pero bueno, son ideas, ¿no? Doctor, aquí donde Jesús le está pidiendo a Luisa que se expongan los reflejos de su justicia a fin de que disminuya la justicia hacia las personas, hacia las criaturas que van a vivir o viven en la divina voluntad, también se van a exponer a esos rayos de la justicia de Dios para detener, deben, ¿verdad? Deben. Porque si es la repetición de todo lo que Jesús hizo en la tierra, y Jesús fue ese pararrayos de la justicia, entonces deben hacerlo. Y esto voy a aprovechar, esto es la idea de formar ese grupo de reparación que hemos estado mencionando en algunas ocasiones, para reparar por todo el mal que se ha hecho, pero ahora desde la divina voluntad. Ya no con la reparación de la persona, ya no con la reparación de la voluntad humana, sino con la misma reparación de Jesús. Y todos los que queramos vivir en esto estamos obligados a hacer esto. Así es. Aquí dice, les ahorrarás castigos a tus hermanos. Nosotros somos esos hermanos. O sea, es para los hermanos del futuro. Así es. Sí, porque dice, quien vive en el alto reino del supremo querer debe defender y ayudar a quien está en lo bajo. ¿no? Muy bien. Ahora, mientras esto decía, he sentido como si la justicia divina hiciera llover sus reflejos sobre mí. Y Jesús, ensimismándome con él, yo sufría juntos sus golpes, sus heridas, sus penas. Eran tantas que yo misma no sabía si debía quedar viva o muerta. Pero con sumo dolor mío, mi Jesús, retirándose, ha mitigado mis penas y he quedado de nuevo a atravesar mi duro y largo exilio. Pero siempre fiat, fiat. Todo esto hubiera querido pasarlo por alto, pero la obediencia se ha impuesto, y con sumo desagrado he debido hacer un pequeño resumen. Pero ¿quién puede decir cómo he quedado? Y mi dulce Jesús, para aliviarme, ha vuelto a hablar acerca de su santísima voluntad. Hija mía, ven conmigo en medio de la creación. Cielo y tierra te esperan. Quieren aquella que, animada por la misma voluntad que anima y da vida a ellos, haga resonar toda la creación con aquel eco dulcísimo del eterno amor de su Creador. Quieren que tu voz, corriendo en cada una de las cosas creadas, anime su mudo lenguaje con aquella perenne gloria y adoración a su Creador. Y así como todas las cosas creadas están vinculadas entre ellas, y una es la fuerza de la otra, porque una es la voluntad suprema que las vivifica y conserva, así quien la posee está vinculada con ellas, con la misma fuerza y con la misma unión. Por lo tanto, no estando en medio de la creación, se sentirían faltar, por tu ausencia, la fuerza universal y el vínculo de la inseparabilidad. Por eso ven a nuestros dominios, porque todos te suspiran, y al mismo tiempo te haré comprender otras cosas sobre la gran distancia que hay entre la santidad de quien posee la unidad de la luz, del reino de mi voluntad, y la santidad de la sumisión, de la resignación y de las virtudes. Ahora, mientras esto decía,
me he encontrado fuera de mí misma e intentaba hacer resonar mi te amo, mi adoración, sobre todas las cosas creadas. Y Jesús, todo bondad, ha agregado: Hija mía, mira el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, las flores, el mar, mira todo. Cada una de las cosas tiene su naturaleza distinta, su colorido, su pequeñez y su altura. Cada una tiene su oficio distinto, y una no puede hacer lo que hace la otra, ni producir los mismos efectos. Así que cada una de las cosas creadas es símbolo de la santidad de las virtudes, de la sumisión y resignación a mi voluntad. Y según las virtudes que hayan practicado, han tomado en ellos un color distinto. Por eso se puede decir quién es una flor roja, quién violeta, quién blanca, quién es planta, quién es árbol, quién es estrella. Y según se han sometido a los reflejos del supremo querer, así se han desarrollado en la fecundidad, en la altura, en la belleza, pero uno es el colorido, porque mi querer, como rayo de sol, les ha dado el color de aquella semilla que ellos mismos habían puesto en sus almas. En cambio, la santidad de quien vive en la unidad de la luz de mi voluntad es parto de aquel acto único de su Creador, que mientras es uno en las manos creadoras, los rayos de su voluntad, saliendo de Dios, invaden todo y producen obras y efectos tan innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos. Así que esta santidad, siendo parto de aquel acto único, estará al cuidado y celo del querer supremo, que pondrá en ella todos los colores, todas las variadas bellezas, todos los bienes posibles e imaginables. Así que más que sol resplandeciente, encerrará y eclipsará en sí toda la creación con sus variadas bellezas. Se verán encerrados en ella todos los bienes de la redención. Se verán en ella todas las santidades, y yo, desahogando más que nunca en amor, pondré el sello de mi misma santidad en quien haya poseído el reino de mi voluntad. O sea que todo sale del acto único, ¿verdad, doctor? Absolutamente todo. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es esa gran diferencia entre santidad de virtudes y santidad de la divina voluntad? Creo que aquí nos lo pone muy claro, ¿no? Que dice sumisión y resignación a su voluntad. Por eso, pero dice, por ejemplo, empieza y dice a enumerar las cosas de la creación. La luna, el sol, las estrellas, las flores, el mar. Dice, cada una de ellas tiene una naturaleza distinta, colorido, pequeñez, altura. Cada una tiene su oficio distinto y no pueden hacer lo que hace otra, ni producir los mismos efectos. Entonces, esto dice, así que cada una de las cosas creadas es símbolo de la santidad de las virtudes, de la sumisión y resignación a mi voluntad. Y según las virtudes que hayan practicado, han tomado en ellos un color distinto. Por eso es que todos todos son diferentes. Pero uno no puede hacer lo que hace el otro. O sea, cada uno tiene su meta, su oficio, su labor. ¿Sí? Bueno. Luego dice, en cambio, la santidad de quien vive en la unidad de la luz de mi voluntad es parto de aquel acto único de su Creador. ¿Sí? Que mientras es uno, en las manos creadoras, los rayos de su voluntad saliendo de Dios invaden todo y producen obras y efectos tan innumerables que el hombre no puede llegar a contarlos todos. Entonces, la santidad del vivir en la divina voluntad abarca todo. Tiene los efectos que hace que tiene el querer divino, no el efecto de un efecto. O sea, no vive de un efecto
del querer divino, sino emana todos los efectos del querer divino. Por lo tanto, la misma santidad de todos los santos, la misma santidad de las virtudes, parte del alma que vive fundida en la luz interminable de la divina voluntad. Así que puede decir que de ella sale toda la santidad de todos los santos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la posee. Que la posee. El alma que vive en la divina voluntad posee en ella misma la santidad de las virtudes en modo total, supremo, ¿sí? No hay forma de que sea medible como es en la santidad humana, sino la tiene en plenitud y de ella sale toda la santidad humana. Esto es... Claro, las santidades pasadas, presentes y futuras. O sea que Así se puede decir es. que todos los santos han salido de las almas que viven en la divina voluntad. Las almas que viven en la divina voluntad concurren junto con la divina voluntad, otorgando esto a todos, pero sobre todo poseyendo lo que todos van a poseer en partes. Tú vas a poseer una santidad, Alejandro otra, yo otra, pero el alma que vive en la divina voluntad contiene las tres. ¿Sí? Esa es la enorme diferencia, ¿no? Y aunque pues, supongamos que los tres vivimos en la divina voluntad. Ay, Dios te haga profeta. Sí, pero su santidad va a ser, no sé cómo decir, diferente a la de Alejandro y diferente a la mía, sí. Aunque las tres sean divinas. Son divinas, todas contienen lo mismo, pero la manifestación o la actitud de la persona va a ser el vivir, el llevar a cabo la vida con determinado tipo de atributos que Dios le da. Los contiene todos, pero unos cuantos son los que se van a poner en acción en esa persona. Claro. Se podría decir la sabiduría, el amor, la belleza, no sé. Vamos, estamos suponiendo. ¿Sí? Bueno, porque lo dejamos a un lado. Bueno, así es, exactamente así es. Bueno, seguimos. ¿Sabes tú qué sucederá con relación a esta santidad del vivir en mi querer a tu Creador? Sucederá como a un rey que no tiene hijos. Este rey no goza jamás el afecto de un hijo, ni se siente llevado a prodigar todas sus caricias paternas, ni sus besos afectuosos, porque no descubre en ninguno su parto, sus facciones, y a quién confiar la suerte de su reino. Pobrecito, vive siempre con un clavo en el corazón, vive siempre rodeado por siervos, por personas que no se le asemejan, y si están a su alrededor, no es por puro amor, sino por interés propio, para hacer adquisición de riquezas, de gloria, y tal vez aún para traicionarlo. Ahora, supón que tenga un hijo suyo, después de largo tiempo. ¿Cuál no será la alegría de este rey? Lo besa, lo acaricia, no sabe separar su mirada de su hijo, en el cual reconoce su imagen. Apenas nacido, le hereda su reino y todos sus bienes, y su completo gozo y fiesta es que su reino no será más de los extraños, de sus siervos, sino de su amado Hijo. Así que se puede decir que lo que es del Padre es del Hijo, y que lo que es del Hijo es del Padre. ¿Qué se está diciendo aquí? También, es que todo lo que dice Jesús es increíble. Nos está diciendo que el alma que llega a vivir en la divina voluntad es como el hijo, ese hijo, pero un hijo ya natural, porque tiene por participación la misma naturaleza, la misma vida, todo igual. Y que lo que es del Padre es del Hijo. No es como los siervos que cada uno tiene la posesión que el rey le haya dado. A uno tiene una posesión chiquita, otro grande, en fin, no importa, pero son diferentes. Pero aquí el Hijo lo contiene todo, porque lo que es del Padre es del Hijo. El siervo, o el ministro, o los que viven en el reino, son la imagen de la santidad humana. El Hijo es la santidad divina. Sí.
Sí. Y Jesús repite y repite el gusto, la alegría, la felicidad que le da el ver a una criatura vivir en su voluntad. Ujú. Así es. Es increíble. Lo que va a decir aquí en este párrafo que vas a leer es también. Ahora, quien llegue a poseer el reino de mi voluntad, será para nosotros como un hijo nacido después de cerca de 6,000 años. Qué alegría, qué fiesta no será para nosotros al ver en él nuestra imagen íntegra, bella, tal como la sacamos de nuestro seno paterno. Todas las caricias, los besos, los dones serán para este hijo, mucho más, pues habiendo dado al hombre en la creación como herencia especial el reino de nuestra voluntad, y habiendo estado nuestro reino en manos de extraños, de siervos, de traidores, por tan largo tiempo, al ver a este hijo que lo poseerá como hijo y nos dará la gloria del reino de nuestra voluntad, nuestra herencia será puesta a salvo por parte de este hijo. Entonces, no es justo que todo le demos, aún a nosotros mismos, y que encierre todo y a todos. Mientras Jesús decía esto, yo he quedado pensativa y le he dicho, ¿será posible todo esto, amor mío? Y Jesús ha agregado. Pero tantito, porque aquí la última frase dice, no es justo que todo le demos, aún a nosotros mismos. O sea, nos van a dar todo lo que Dios posee. Pero eso es nada comparado con que Dios se dé a la criatura. Esto es como decir, bueno, ¿qué prefieres? ¿Una sinfonía de Beethoven en un disco o prefieres a Beethoven? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Un cuadro o al pintor? O sea, esa es la gran diferencia, que no es poseer algo de, sino poseer a. Claro. Y entonces la criatura tiene que darle todo a un Dios, a Dios. Es como le puede dar Dios a Dios, exactamente. Que esa es la definición que Jesús da de lo que es llegar a vivir en la divina voluntad, ¿no? Darle Dios a Dios. Así que bueno, es enorme. Entonces, todo lo demás no es que no tenga valor, no es que no tenga importancia, pero se queda atrás comparado con el don de darnos a Él mismo, a nosotros. Y yo diría, ¿para qué nos lo da? ¿Para guardarlo en la bolsa? No, claro que no. Para ponerlo en un, no sé, en un aparador, en un lugar. Darle movimiento. Ese es el punto. O sea, para decirle, Señor, tú te das a mí, yo me doy a ti totalmente, y ahora nos fundimos juntos y tú y yo vamos a vivir nuestra vida. Lo vamos a hacer obrar, lo vamos a hacer rehacer nuevamente su vida en la tierra, y tendrá una nueva humanidad aquí. Y eso es lo que Él quiere, que lo hagamos mover y que lo hagamos trabajar y que lo hagamos obrar. Seguimos. Hija mía, no te maravilles, porque el alma que con poseer el reino del supremo querer poseerá una voluntad divina, infinita, eterna, que encierra todos los bienes. Por eso, quien posee todo puede darnos todo. ¿Cuál será nuestro contento, nuestra y su felicidad, al ver la pequeñez de la criatura en este nuestro reino, que toma continuamente de nosotros como dueña, como hija nuestra, y como lo que toma de nosotros es divino, ella toma lo divino y lo divino nos da. Toma lo infinito y lo infinito nos da. Toma de nosotros cosas inmensas y cosas inmensas nos da. Toma de nosotros luz y luz nos trae. Ella no hará otra cosa que tomar y darnos. Nosotros pondremos a su disposición todas nuestras cosas, a fin de que en el reino de nuestra voluntad, dado a ella por nosotros, no entren más cosas extrañas a nosotros, sino que todos sean cosas nuestras, y así podamos recibir los frutos, la gloria, el amor,
el honor del reino de nuestra voluntad. Por eso sea atenta y tu vuelo en nuestro querer sea continuo. Ahí le está resumiendo todo, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, bueno, no te maravilles, ¿sí? No te maravilles de todo lo que acaba de decir, porque lo que vamos a tener como posesión es esta voluntad infinita, divina, eterna, que lo posee todo, que encierra todos los bienes, tanto bienes del cielo como bienes de la tierra, bienes materiales, bienes espirituales. Y vuelvo a repetir, si esa voluntad que lo contiene todo está como vida en nosotros, ¿qué quiere decir? Que ahora yo tengo como vida todas las obras de Dios. Se dice muy rápido, pero ¿y eso qué significa? Significa que si es mi vida, quiere decir que son mías. Y es como si yo las hubiera llevado a cabo. Es como si yo hubiera concurrido junto con Jesús a su pasión. Como si yo estuviera haciendo todas las gracias que salen de la divina voluntad para toda la humanidad. Esa es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Esa es la enorme diferencia entre una reparación a modo humano a una reparación a modo divino. En la reparación a modo divino estamos dándole salida a todo lo que Jesús hizo. Estamos poniendo en acto nuevamente toda la vida de Jesús con todos los efectos, más la parte del alma que vive en la divina voluntad. Ya no es nada más lo de Jesús, ahora es también lo del alma, y eso es para cumplir aquello de no solo harán mis obras, sino aún mayores. Es, ¿cómo diríamos? Tremendo. Exacto. Y con esto le estamos dando a Dios toda la felicidad y el amor que Él quiere que la criatura, la correspondencia. Claro, así es. Y se lo estamos dando desde una naturaleza divina. Una naturaleza divina. Suena horrible en el sentido que es como herejía, pero nos la quiere compartir Catecismo de la Iglesia Católica. Pues hagamos feliz a Dios. Así es. Viene la siguiente, está cortita. Bueno. Muy bien. Comenzamos la siguiente, que es la 1934, julio 5, 1926. Jesús se hace ver que escribe en el fondo del alma lo que dice sobre su voluntad y después da un resumen en palabras. Me sentía investida y en poder de la luz suprema del querer eterno, y mi siempre amable Jesús se hacía ver en el fondo de mi alma en pie, con una pluma de luz en la mano, en acto de escribir sobre de una luz densa que parecía tela, pero era una luz extendida en mi alma. Y Jesús escribía en el fondo de esta luz. Cómo era bello verlo escribir con una maestría y velocidad indescriptibles. Después de haber escrito, como si abriera las puertas de mi interior, con su mano llamaba al confesor, diciéndole: Ven a ver lo que yo mismo escribo en el fondo de esta alma. Yo no escribo jamás sobre papel o sobre tela, porque están sujetos a perecer, sino que me deleito en escribir sobre la luz puesta en esta alma, en virtud de mi voluntad. Mi escritura de luz es incancelable y de valor infinito. Ahora, cuando debo manifestarle las verdades sobre mi voluntad, primero hago el trabajo de escribirlas en el fondo de ella y después le hablo, dándole a entender lo que en ella he escrito. He aquí el por qué cuando ella dice lo que yo le he dicho, lo dice con pocas palabras. En cambio, cuando escribe se alarga mucho. Es mi escrito que desbordando fuera de su alma, no solo da un pequeño resumen, sino mi verdad extendida como yo mismo la he escrito en lo íntimo de su interior. ¿Qué nos dice esto? Pues que todo lo que él dice es incancelable y de un valor infinito. Así es. Y al escribirlo él dentro de nosotros ya lo poseemos.
Pero si nos fijamos en lo que dice al final, o sea, lo que dicen es cierto, pero lo que dice al final es que él mismo es el que escribe. O sea, no es Luisa escribiendo. Dice, he aquí el por qué cuando ella dice lo que yo le he dicho, lo dice con pocas palabras. En cambio, cuando escribe, se alarga mucho. Es mi escrito, que desbordando fuera de su alma, no solo da un pequeño resumen, sino mi verdad extendida, como yo mismo le he escrito en lo íntimo de su interior. O sea, es el escrito de Jesús que sale fuera y se pone aquí. ¿Sí? Por lo tanto, es Jesús mismo quien lo está escribiendo. Y eso nos lo dice en varias lecturas, ¿no? Seguimos. Yo he quedado maravillada y con una alegría indecible al ver a mi dulce Jesús escribir dentro de mí. Y comprendía claramente por qué al hablar poco sé decir de lo que él me dice. Más bien me parece que solamente me ha dado el título del tema. Y después al escribir parece interés tuyo el ayudarme a desarrollarlo como a él le place. Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: Hija mía, no te maraville el que mientras escribes, sientas surgir en ti, como de una fuente, las verdades. Es el trabajo de tu Jesús hecho en ti, que desbordándose de todas las partes de tu alma, pone el orden en el papel y las verdades en ti escritas y selladas con caracteres de luz. Por eso deja tus temores. No quieras atenerte al pequeño resumen de mis palabras. No quieras resistirme cuando yo quiero extenderme y hacerte escribir sobre el papel lo que yo con tanto amor he escrito en tu alma. ¿Cuántas veces me obligas a usar la fuerza y a arrollarte a fin de que tú no me resistas tanto a escribir lo que quiero? Perdón, pero dice, no quieras resistirme cuando yo quiero extenderme y hacerte escribir sobre el papel lo que yo con tanto amor he escrito en tu alma. Otra vez nos lo vuelve a poner, ¿no? Es él el que está haciéndolo. Sí. Por eso, déjame hacer. Será trabajo de tu Jesús que en todo resplandezca la verdad. Bueno, pues es trabajo de él. Así es. Muy bien. Pues amigos, nos quedamos con esta verdad y podemos entender que todo lo que leamos en estas verdades está escrito prácticamente por Jesús. ¿Sí? Así que, bueno, Elvi. Muchas gracias, doctor. Alejandro. Gracias, Muchas gracias, Alex. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, amigos. Hasta luego. Buenas noches Gracias, a Paris. todos. Hasta luego.